Muy bien, continuando aquí con lo que sería la presentación. Entonces ya íbamos en 1959, donde vimos que por primera vez se juntó una maquinaria física con la parte de una computadora y pudieron hacer la unión de los principios de la automatización, ¿sí? Recuerden que un autómata o automatizar algún proceso se refiere a que no tiene que estar involucrada la mano del hombre directamente para que pueda ir avanzando este proceso, ¿sí? Posterior a ello dice las unidades electrónicas en 1967, ya casi una década después, AMK presentó el primer motor de corriente de jaula de ardilla de tres fases. Aquí hay una parte muy importante, un motor trifásico ya no es igual que el motor que mostramos hace un momento, ¿sí? Infinitamente variable de producción masiva. 8 años después, otra innovación de AMK permitió que varios motores de tres fases fueran operados o sincronizados angulares por primera vez. A esto es de que podríamos aumentar la potencia que tuviéramos en base a varios motores en línea y un motor trifásico ya podría dar otras ventajas al uso de esta tecnología dentro de las líneas de producción. Entonces es lo que podríamos nosotros ver de cómo ha ido aumentando. Una de las características que pueden determinar en un motor trifásico es que tiene bobinados independientes. Estos ya van por separado, son tres bobinados independientes que puede ayudar a dar una mejor potencia. Ahora, el tamaño que hay de diferencia entre el motor trifásico a lo que es el motor anterior, estamos hablando de una escala de 10 a 1, manteniendo la misma potencia. Ahora, otra de las ventajas a lo mejor sería es de que su funcionamiento es todavía mucho mejor porque no provoca tan fácil un calentamiento como lo que estaban los motores anteriores. Muy bien, ya avanzando en esta línea del tiempo, tenemos en 1968 llegó el primer PLC. ¿Qué es un PLC? Bueno, es un controlador lógico programable. Ahorita explicamos un poco. La exitosa historia del PLC empezó con el control industrial modular de Dick Morley. El primer controlador lógico programable era ese que estamos viendo ahí en imagen, que es el que, bueno, de hecho ahí están los creadores con él, eh, que es lo que ahora comparamos con este que está del lado izquierdo en la imagen, pero el del lado izquierdo es una cosita como de a 5 centímetros cuando mucho, ¿sí? Y que cumple con la misma función y con muchas más funciones que lo que cumplía el de aquel tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué es un PLC en sí? Es un controlador para una maquinaria que se puede programar para que haga varias funciones a la vez o que cambie de funciones dependiendo el horario o el tiempo que se le asignen a cada una de ellas. Y esto es programable, o sea que no tiene que estar alguien manipulando esa maquinaria para que cambie en ciertos momentos. Así que lo único que le faltaría es una inteligencia artificial, con lo cual que podría llegar a tomar decisiones en ciertos casos, pero si tiene algoritmos. O sea, por ejemplo, si algo pasa, puede tener paros de emergencia, donde ya podríamos evitar que una producción se vaya mal y perder mucho más dinero de lo que se pudo haber perdido si no tuviéramos este tipo de controlador, ya que lo automatizado anteriormente solamente iniciaba la línea y dejaba que la línea funcionara mientras que no hubiera alguien que lo detuviera, ¿sí? Ok, en 1978, a nivel de máquinas, dispositivos de programación de la era pre-PC eran muy grandes y pesados. La programación de CNC a nivel de máquinas, los fabricantes utilizaban la programación de CNC, control numérico computarizado, que es algo parecido al PLC, pero ya está tecnología de los controles numéricos computarizados, que son los CNC, para crear instrucciones de programas para los equipos que controlan las máquinas y herramientas. Este control CNC es un componente importante del proceso de fabricación que mejora la automatización y aumenta la flexibilidad. O sea, ya nosotros le podríamos meter un plano de alguna figura que quisiéramos nosotros manipular o hacer, y esta maquinaria hace las instrucciones
la computadora que están viendo ahí en pantalla está conectada a una maquinaria pesada donde puede ser ya sea una fresadora o un torno o una sierra o algo que esté manipulando cierta, eh, no sé, como una cierta materia prima para transformarla en algo más, ¿sí? Entonces el CNC ya viene a ser un paso más adelante que el PLC. Bueno, continuando, en 1987, coincidencia, un cliente solicitó que un sistema de control back-off fuera equipado con un disco duro. La solución más simple fue la de integrar un PC. Pronto se evidenció que el PC podría ser más que actuar como un recolector de datos para el sistema de control y la era de los PC en la industria de la automatización arrancó. Aquí anteriormente no había almacenamiento de datos, simplemente se programaba y se dejaba, empezaba a funcionar. Al día siguiente se encendía y se programaba y se dejaba funcionar. Aquí ya iba haciendo una programación de datos y pudieron empezar a notar que las fallas a veces eran recurrentes porque había algún problema dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ya había archivos, ya había algo que les estuvieran diciendo qué es lo que estaba pasando, cada cuánto pasaba, y a lo mejor de esa manera pudieron identificar fallas más rápido y mejorar aún así sus procesos y la calidad. Antes que nada, ya en este tiempo de los 80s era súper importante mantener una muy buena calidad en los procesos de fabricación, ya que empezaban los altos estándares de calidad exigidos por parte del consumidor. Esto acarreaba también una gran competencia, que había empresas de diferentes ámbitos que estaban peleando por tener, cubrir la mayoría de la demanda del mercado. Y ya por fin llegamos aquí a la simulación computacional, fábrica digital y comisionamiento virtual. El mundo del desarrollo de productos digitales se fusiona con la tecnología de automatización. Programas de control para procesos y producción están desarrollados basados en simulación. O sea, la simulación nos viene a ayudar a que no sea necesario tener que crear el formato de algo, el dibujo técnico, después de eso pasarlo a la realidad, después llevarlo a unas pruebas, medirle su resistencia, medirle la fuerza, medirle el tiempo de funcionabilidad. Esto se evitó porque este tipo de programas o de dibujos ya contenían todo esto. O sea, tú ya puedes actualmente puedes dibujar una pieza, así como lo que estamos viendo ahí en pantalla, y esa pieza le puedes cambiar los materiales, de cómo, con qué materiales posiblemente lo podrías hacer, y puedes checar eh, la resistencia hacia la fricción, la resistencia hacia el calor, dependiendo del material, el peso, y todo eso nos ayuda para poder tener un mejor funcionamiento en la maquinaria que nosotros lleguemos a hacer y evitar pruebas costosísimas para poder desarrollar tecnologías que a lo mejor no fueran de lo más servible. Con estas simulaciones ya podemos hacer eso sin necesidad de llegar a gastar tanto, simplemente con un simple programa como es el que vamos a estar manejando en esta materia, que es el SolidWorks. Pues de mi parte sería todo, ya nada más dejándoles, este es un PLC actualmente, y es con la funcionalidad de un chip, y ese es el tamaño actual. Bueno, supongo que ya cuando eso fue en el 2004, supongo que actualmente ya son mucho más potentes y el tamaño se puede hacer todavía mucho más reducido. De mi parte sería todo, muchas gracias.